Muy buenos días, honorables ediles. Le solicito a la señorita secretaria, por favor, hacer el primer llamado de lista. Buenos días, honorables ediles. Damos inicio a la sesión extraordinaria del día jueves 25 de enero del 2024. De la mañana se hace el primer llamado a lista. Luis Alberto Con los muy buenos días, presente. Castillo Cabrera, Carlos Javier, Carlos Javier Castillo, presente, señorita secretaria. Corena Petro, Cielo Isabel, Buenos días, presente. García Beltrán Alexis, Muy buenos días para todos, presente. Lara Guzmán, Gloria Elena, Buenos días, presente. Ramírez José Norbey, Riveros Rivera, Buenos días, presente. Riveros Rivera Edgar Gustavo Adolfo, Con los buenos días, presente. Rodríguez Fernández Jairo Humberto, Presente, señora secretaria. Muy buenos días para todos. Viteri Chávez Juan Sebastián. Buenos días, presente. Presidente, hay quórum decisorio. Con quórum decisorio, señorita secretaria, por favor, hacer lectura del orden del día. Gracias. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, análisis y deliberación del reglamento interno de la Junta Administradora Local establecido por el Acuerdo Local 001 del 2013 y modificado por el Acuerdo Local 001 del 2020. Una vez leído el orden del día, se pone a su consideración, honorables ediles, para su aprobación o modificación. ¿Aprueban ustedes el orden del día? Aprobados. Sí. Una vez aprobado el orden del día por todos los honorables ediles de la corporación, continuamos con el siguiente punto. Tercero, análisis y deliberación del reglamento interno de la Junta Administradora Local establecido por el Acuerdo Local 001 del 2013 y modificado por el Acuerdo Local 001 del 2020. Estamos en el análisis de nuestro reglamento interno, las anotaciones generales que cada uno de ustedes ha informado en estas sesiones, y para hoy tenemos el estudio del artículo 91 al último artículo, que sería el artículo 98, para así terminar el articulado con todos y cada uno de los capítulos que el reglamento interno hasta el día de hoy tiene en esta corporación. Y le voy a solicitar al edil Norbey, por favor, que nos colabore con la lectura del artículo 91. Bueno, derechos y obligaciones del voto. Artículo 91. Los ediles en ejercicio tienen derecho al voto. Todo edil que esté actuando en la sesión en donde vayan a tomarse decisiones mediante el voto está obligado a votar, no pudiéndose retirar del recinto. No obstante, cuando deba abstenerse a hacerlo, lo expresará en el momento de la votación. El voto deberá observar la disciplina de bancada o las orientaciones que sobre la iniciativa imparta el partido político al cual corresponda a cada edil. Leído el artículo. Gracias, edil Norbey. Artículo 91, derechos y obligaciones del voto. Tiene usted la palabra la iglesia, Gloria. Con su venia, señor presidente. Sí nos quedó claro que la vez pasada estábamos hablando de eso que nos hacía ver el señor edil Jairo. El voto deberá observar la disciplina de bancada o las orientaciones que sobre la iniciativa imparta el partido político al cual corresponde a cada edil. Ese tema de bancadas vuelve y se toca acá en este artículo. Entonces mi pregunta es, nosotros, como el edil Jairo dice que hasta allá ese alcance de bancadas, ahí este artículo, ¿cómo quedaría? ¿Sí iría esa palabra y esa observancia de bancadas o Sí, claro. sí lo dejaríamos ahí? ¿De qué hablamos? Sí. Y
No, yo es que estoy diciendo que no es eliminar el artículo, sino de pronto dejar más claro lo de bancadas. Individual. Ah, esa era mi pregunta. O la orden que, es que ahí es donde está el problema. Me está diciendo que la orden que dé el partido, pero si la vez pasada, y la vez pasada el edil Jairo decía que nosotros no teníamos que acogernos a lo que dijeran los partidos. Entonces aquí, No, por, esa es mi pregunta. Tiene el uso de la palabra el edil Jairo. Presidente, es que los partidos no dan órdenes, lo que tienen es unos lineamientos y filosofías frente a esto porque se arrebataría la autonomía de las corporaciones. Cuando alguien me da una orden, se pierde la autonomía y cualquier filosofía u orientación política no puede afectar la libertad individual de una persona elegida. Lo que busca eso es el voto de conciencia, que es para algunos temas en particular. Por decir algo, el Partido Conservador nunca avalará ni apoyará el aborto. Entonces son esos temas de conciencia que están determinados como lineamientos de partido. La promoción de las libertades individuales para efectos del Partido Liberal es garantista, es una garantía que no podemos contrariarla, pero por lo demás el voto es individual. Miren ustedes el comportamiento en el Consejo de Bogotá. Que se tenga un vocero de partido cuando la particularidad lo exige, porque son 7 u 8 o 10 o 12 ediles o concejales por un mismo, se reúna con ellos y determinen hacia qué orientación van a tomar la determinación, si van a votar afirmativo o van a votar negativo un proyecto de acuerdo o una proposición, en fin, lo que sea, pero el voto sigue siendo individual por encima de la ley de bancadas. Continuamos con el siguiente artículo 92. oportunidad de la votación, artículo 92. Ninguna votación podrá efectuarse sin que previamente se haya realizado la postulación o discusión debidamente cerrada por el presidente. Para que la votación pueda adelantarse es necesario que se encuentre presente el secretario. En caso de no encontrarse, el presidente podrá designar un secretario ad hoc mientras se adelanta la votación. Leído el artículo. Artículo 92, oportunidad de la votación. ¿Algún comentario de este artículo? Y 3. Clases de votación. La Junta Administradora Local en sesión plenaria o en sus comisiones permanentes tomará las decisiones en que se requiera votación mediante el empleo de una cualquiera de las siguientes clases de votación. 1. Votación ordinaria. Se efectúa por medio de un golpe sobre la curul. Si se pidiere la verificación, esta se hará observando el siguiente procedimiento. Los ediles que estén por la decisión afirmativa levantarán el brazo y permanecerán así, mientras el secretario general cuenta y publica su número. Luego, así mientras el secretario las cuenta y publica su número. Finalmente, el respectivo secretario informa sobre el resultado de la votación. En la votación ordinaria, todo edil tiene derecho a pedir que su voto conste en el acta. Dicha petición se hará públicamente al presidente de la plenaria o de la comisión permanente antes de votar. Votación nominal. El secretario llama y cada edil, al ser nombrado, expresará su voto diciendo claramente, por ejemplo, sí o no, según el caso. El resultado de la votación nominal constará en el acta con la expresión de los nombres de los votantes y del voto que cada uno hubiere dado. Durante la votación nominal, el edil que desee dejar constancia de su voto deberá solicitar la palabra por un máximo de 3 minutos. Mucho tiempo. Artículo 93, clases de votación, ¿no?
¿Claridad sobre ese artículo 92? Voto en blanco. Ningún voto será considerado en blanco sin haber sido examinado y declarado como tal por la mesa directiva. El voto en blanco es válido para los efectos del cómputo. No ocurre lo mismo con la abstención del voto. La presencia en la sesión del edil que se abstiene sirve para efectos del quórum requerido para la votación. Leído el artículo 94, voto en blanco. ¿Alguna sugerencia sobre este artículo, edilesa Gloria? Presidente, aquí donde dice, no ocurre lo mismo con la abstención del voto. La presencia en la sesión del edil que se abstiene sirve para efectos del quórum requerido. O sea, que si no vota de todas maneras, ¿se tiene en cuenta? ¿Se tiene en cuenta para el quórum ese voto o qué? Ahí ese pedacito sí no me queda claro. Si es que una cosa es el quórum, otra cosa es el voto y otra es la abstención. Entonces lo que hace el edil o los ediles es que nos reunimos y hay quórum. Si vota, maravilloso. Si se abstiene, pues también, pero la idea es que haya quórum. Tiene usted la palabra al leer, José Norbey. No, pero es que fíjese que es que el blanco es una cuestión, si se está votando algo, el voto en blanco no define, efectivamente, no define. Es una cuestión más como simbólica, pero no define, porque es que, decir, si hay si aquí somos 9, hay un voto en blanco y hay 4 votos, bueno, se puede presentar eso, 4 por el sí, 4 por el no, ¿no? Entonces hay empate, pero el blanco no define, fíjese. Pero si se abstuviera, tampoco define, pero obviamente habría que volver a hacer otra votación. Esa es una cuestión que es bastante interesante mirarla, analizarla, porque... Tiene usted la palabra al leer, Alexis. Edilesa, miren, ¿usted se acuerda de cuando nos llaman a lista? La secretaria dice hay quórum decisorio y quórum deliberatorio. Deliberatorio es cuando hay 3, o sea, ahí no se puede tomar ninguna decisión. Cuando ya hay 5, o sea, mayoría, ya es quórum decisorio. Una vez ya estando aquí y que hay quórum decisorio, no importa la votación como quede, mayoría gana. Absténgase en blanco, a no ser que queden empatados. Pero ya hay una decisión, ya hubo el quórum para la votación. Que 3 votaron positivo, 2 negativo y 2 abstenciones, por decir algo, mayoría ganó. Ganó mayoría, pero ya hubo el quórum. Sí, ahí es un tema más de redacción. Entonces, acuérdense que son 3 cosas, ¿no? El quórum, la abstención y el voto. Tenemos un secretario acucioso. La pilo ahí. Bueno, Artículo 95. artículo 95, igualdad en la votación. Cuando en cualquier votación el resultado sea un empate, la presidencia sin discusión
ordenará se repita la votación para obtener la mayoría requerida hasta por 3 ocasiones más. De persistir el empate, se procederá a dirimirlo por sorteo en la misma sesión. Tiene el uso de la palabra en la orden de Gustavo. Gracias, presidente. ¿Cómo después de las 3 ocasiones más de persistir el empate, se procederá a dirimirlo por sorteo en la misma sesión? ¿Cómo, quisiera preguntar, cómo es ese sorteo? ¿Así? Bueno, aclarado. Pero sí, de pronto lo podemos dejar estipulado, ¿les parece? Sí, sí. Por ahí 2 opciones. Sí, sí, perfecto. Volvemos a hacer lectura del artículo completo para ver si dejamos claridad. Cuando de cualquier votación el resultado sea un empate, la presidencia, sin discusión, ordenará se repita la votación para obtener la mayoría requerida hasta por 3 ocasiones más. De persistir el empate, se procederá a dirimirlo por sorteo en la misma sesión. Pero sería bueno que quedara ahí si se puede hacer con balota o con moneda. ¿No? Ahí dice del quórum es el siguiente artículo. Sí. Sí, es como para darle claridad, ¿no? Entonces hay que pensar ahí cuál sería sí, 2 opciones. ¿Qué opina del honorable Edil Gustavo? No, claro, que quede escrito, pues la balota o la balota o la moneda, porque o que se eche a las cartas no sería muy procedente. No, no, la balota o la moneda, yo creo. Sí, sí, sí. O una. Sí, sí, sí. No, disculpen, pero no, sí, la balota o la moneda. Sí, sí, sí. Gracias, presidente. Su sugerencia es moneda Y balota. y balota. Correcto. Gracias, presidente. Muy bien, continuamos con el siguiente punto, artículo 96. Bueno, esperemos que haya una presente aquí, ¿no? Hasta ahora yo no lo he visto que se presente. Pero hay mayoría, ¿no? Esperemos que haya una presente ahí. Para las futuras generaciones que lleguen aquí. Tendrá que dirimirlo de otra manera. Bueno, artículo 96, quórum. De conformidad con el artículo 148 de la Constitución Política, las normas sobre quórum y mayorías previstas para el Congreso de la República regirán en la Junta Administradora Local. En virtud de lo anterior, la Junta Administradora Local y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de una tercera parte de sus miembros y solo podrán tomar decisiones con la presencia de la mayoría de los integrantes de la corporación. Ahí está claro lo del quórum que hay. No se puede, pero no toman decisiones. Sí. Con menos de la tercera parte. O sea, es decir, aquí en el ejercicio nuestro en Barros Unidos, 9 ediles. De los 9, mínimo 3. Con 3 ediles se puede abrir la sesión Sí, pero no hay decisión. deliberatoria, ¿no? Sí. Lo que no lo pueden hacer son 2. Menos de 3 no, es decir, 2 ediles que lleguen y van a abrir una sesión, no se puede. Mínimo 3. Hay Sí.
Podemos deliberar, pero decisiones no. Así. Ahí yo creo que también será importante, pues más como aclaración, ¿no? Dice que con la tercera parte se puede liberar. Y dice con la mayoría, entonces sería dejarlo claro ahí con la mayoría, 5. Sí. Como para que quede claridad. Exacto. Y solo esto, pues se puede quedar, presidente, que se tomarán decisiones solo con la mayoría de la Junta Administradora Local. ¿Sí? Sí, claro. Se puede dejar así, con la mayoría de la Junta Administradora Local. Con la mayoría de la totalidad de los miembros de la Junta Administradora Local. Sí, sería con la mayoría de los civiles que conforman la Junta Administradora Sí, Local. claro. Bueno, entonces, artículo 97. Mayoría y clases de quórum. En la plenaria y en las comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes. Ojo, porque ahí modifica. Fíjense, estábamos tratando de que fuera mayoría, la totalidad, pero sí, mayoría son 7, por ejemplo, 6, 5 incluso. Entonces, la mayoría de esas, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, o sea, mayoría simple, salvo que la Constitución o la ley exijan expresamente una mayoría especial. Las clases de quórum son: 1. Quórum deliberatorio. Para deliberar sobre cualquier asunto o proyecto de acuerdo señalado en el orden del día, se requiere la presencia de por lo menos una tercera parte de los miembros de la corporación o comisión permanente. Quórum decisorio. Las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la corporación o de las comisiones permanentes. Sí, ahí está la claridad de lo que estábamos hablando en el artículo anterior. Tienes la palabra la iglesia, Gloria. Acá dice mayoría simple, ¿qué significa esa palabra simple? O sea, se lo pregunto a los ediles compañeros antiguos, esa palabra simple y que la otra, la simple y la especial. Esa es mi pregunta. Usa la palabra, Jairo. La Constitución frente a ese tema lo define plenamente. Entonces dice que una mayoría es simple cuando numéricamente supera la otra posición. 3 es más que 2. Esa es una mayoría simple. Las mayorías calificadas o cualificadas o especiales también son de Constitución. Para la aprobación de un proyecto de ley marco se requiere las 2/3 partes de la totalidad de los miembros del Congreso. Sí, entonces esas son mayorías que están definidas por la Constitución y la ley frente al tema, pero eso se da por sobre todo en el Congreso de la República, mayorías calificadas, porque es un proyecto de ley o es un marco que exige un número de debates en particular, un número de votos en particular, porque va a ser lo que va a cobijar o va a definir por lo menos el tema de la justicia. Son leyes marco. La reforma a la justicia es una ley marco, hace una ley especial, entonces exige un quórum cualificado que realmente represente la voluntad del pueblo colombiano. Entonces, por eso exige mínimo las 2/3 partes de la votación, porque son leyes que van a afectar a todo el país, a todos los colombianos, y se requiere que haya un consenso mayoritario frente a la aplicación o determinancia o aprobación de esa ley. Es por eso, pero eso está definido en la Constitución. Aquí lo dice además en el artículo 96. Dice que de conformidad con el artículo 148 de la Constitución Política, las normas sobre quórum y mayorías previstas para el Congreso de la República regirán
en la Junta Administradora Local. Ahí está tácitamente. Ni siquiera podemos modificarlo acá nosotros. Sí, por ejemplo. Pues ahí está, sí, incluir el artículo 148 de la Constitución. Bueno, continúa, presidente. Sí, honorable edil. Entonces, ya leímos el quórum deliberatorio, ¿no? ¿O no? Para deliberar sobre cualquier asunto o proyecto de acuerdo señalado en el orden del día, se requiere la presencia de por lo menos una tercera parte de los miembros de la corporación o comisión permanente. El quórum decisorio es: las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la corporación o de las comisiones permanentes. Leído el artículo 97, presidente. Comprendido ahí los dos quórum, deliberatorio y decisorio. Presidente, hacer ahí una aclaración, obviamente que, digamos, aquí se habla de las comisiones permanentes. Las comisiones permanentes también participamos todos, ¿no? Es decir, ahí no hay ninguna excepción particular, sino que es lo mismo, se aplica para las comisiones como para plenaria. Artículo 98, modificado por el artículo 12, Acuerdo Local 01 del 2020. El nuevo texto es el siguiente: vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga toda norma que le sea contraria. Publíquese y cúmplase, dado en Bogotá, y viene ahí la presencia, los nombres de la mesa directiva y el alcalde. Leído, presidente. Presidente. Tiene usted la palabra, edil Jairo. Ahí, para claridad del secretario, como lo que se pretende es presentar, si es que lo van a presentar, no es un tema de mi interés ni de mi agenda, la reforma al este, pero quienes lo vayan a presentar, no puede ser. Fíjese que a pesar de que es un acuerdo de este año, acuerdo número 0, será supongo el acuerdo 01 de 2024, en su encabezado dice: por el cual se expide el reglamento y se modifica el acuerdo número tal. Pero sigue siendo el acuerdo de reglamento interno. Eso para el título es que opera ese tema de la derogatoria y la vigencia de la norma. Deroga lo que le sea contrario, pero sigue siendo el reglamento interno del Consejo, acuerdo número 01, modificado por el acuerdo número tal. Eso es para el encabezado cuando lo vayan a definir. Yo les hago ver un poquito cómo es la incidencia frente a la derogatoria y a la vigencia del nuevo, si llegase a ser aprobado, presidente. Bueno, honorables ediles, una vez analizados todos los capítulos y el articulado, siendo este último el artículo 97, mayoría y clases de quórum, damos terminado este segundo punto, para lo cual nosotros fuimos citados según el decreto número 01 del 2024, firmado por el señor alcalde local Antonio Carrillo, en el cual nos llama a sesiones extraordinarias para hacer un análisis y deliberación del reglamento interno de la Junta Administradora Local establecido por el Acuerdo Local 001 de 2013 y modificado por el Acuerdo de 2020. Una vez terminado este análisis y deliberación, y ya hechas algunas de las anotaciones de cada uno de los honorables ediles, le solicitamos al señor secretario que todas las anotaciones que se hicieron en el transcurso de estos días en este análisis sean tomadas a consideración y en su momento nos brinde toda la información acerca de qué tantos cambios se hicieron en cada uno de los articulados
y si llegase el momento, podríamos hacer unas modificaciones del mismo. En el mismo orden de ideas, el día de mañana iniciaremos el punto número 3 de las sesiones extraordinarias. En este punto nos llaman a hacer el análisis y deliberación del funcionamiento de las varias instancias de participación local, particularmente en las que la Junta Administradora Local debe tener un delegado o delegada. Para ese punto nos hemos puesto de acuerdo con el señor secretario y la secretaria auxiliar de la corporación para hacer la debida invitación. Mañana estará un funcionario o una funcionaria a las 9:30 de la mañana, quien nos presentará cuáles son las instancias de participación local en los que uno de los 9 ediles tiene que estar allí. Entonces, espero yo que podamos estar puntualmente mañana a las 9:30 para comenzar con este análisis. Vuelvo y digo, tercer punto del decreto 01 del 2024 para finalizar en estos días las sesiones extraordinarias. Recordemos que estamos hoy a 25, ¿no? Entonces, análisis lo haremos el 26 de enero, 27, 28, 29 y 30. 5 días donde entraremos a hacer ese análisis. Y una vez terminada la sesión de hoy, citamos para mañana a las 9:30 de la mañana, honorables ediles, que tengan un muy buen día.